Y bueno, pues hablábamos de que ciertamente a lo largo de esta semana pues hemos tenido voces autorizadas para hablar de los temas más importantes y que repercuten a nivel nacional y, por qué no, también internacional. Claro. En este apartado pues vamos a hablar de la inflación que está viviendo los Estados Unidos y cómo entonces pues Impacta, atañe ¿no? y Impacta directo. exactamente a República Dominicana. Él es una voz autorizada, como bien decíamos, fue ex director del IAD, fue ex director también del Banco Agrícola en su momento. Ha dicho, bueno, pues ahora recientemente que fundó la Escuela Agrícola en la UNFU, y la verdad es una voz autorizada y reiteramos qué gusto para nosotros poder recibir al ingeniero Tomás Hernández Alberto con nosotros. Muy Bienvenido, buenos ingeniero, días. bienvenido. Muy complacido de estar aquí con ustedes en este diseño totalmente innovador y con la esperanza de llenar las expectativas. Estos temas le encuentran a usted muy de frente, no solo por el expertise, sino más bien por la misma preocupación que tiene de que en mejora de que República Dominicana pues siga abriéndose camino en temas agropecuarios y agrícolas, pues este tipo de recesión en Estados Unidos impacta de manera directa a nuestra economía y altera por demás también el sistema agrícola nacional. Es así, porque ocurre que la República Dominicana mantiene estrechas relaciones diplomáticas, pero también comerciales con los Estados Unidos. Estados Unidos es el primer socio con la República Dominicana. Comercial. Sí. Pero además la balanza con los Estados Unidos, la balanza de negocios, nos es todavía adversa en el sentido que tenemos que comprar mucho más a los Estados Unidos que los que ellos nos compran a nosotros, aunque cada vez más sigue creciendo, como ha venido creciendo en estos últimos 2 años, las exportaciones de la República Dominicana y ha sido justamente hacia los Estados Unidos. Y ha crecido también de manera muy importante los turistas provenientes de los Estados Unidos, de manera que estamos un poquito modificando la situación. Nivelando la balanza. Nivelando la balanza. Pero ciertamente la agropecuaria dominicana, la producción en la República Dominicana, tiene mucha vinculación en cuanto a sus materias primas para la producción en la República Dominicana. Y ocurre que la inflación no es un fenómeno de la República Dominicana, es un fenómeno del mundo. Mundial. Y ha atacado con dureza a los Estados Unidos, a tal punto de que hay quienes plantean que podría haber en los Estados Unidos una depresión, que es un asunto sumamente preocupante. Estados Unidos hace esfuerzos extraordinarios y ustedes se podrán dar cuenta que hay una especie de paralelo entre las medidas que se están tomando en los Estados Unidos y las medidas que antes habíamos estado tomando nosotros. Es decir, tenemos un presidente, tenemos un equipo de gobierno, tenemos un equipo agropecuario y económico que ciertamente se han colocado a la altura de las circunstancias. Por ejemplo, esa medida que alguna gente de la oposición sabía que era correcta, pero que no quiso aceptar como lógica la medida de la tasa cero para las importaciones, quisieron utilizarla solamente para hablarnos a nosotros de que con ellos iba a hacer daño a la producción agropecuaria porque ocurre que íbamos a importar productos terminados, etcétera, etcétera. La verdad es que importamos productos terminados, pero la visión fundamental de esa medida, que por lo demás fue una medida transitoria, fue justamente tener acceso a los productos, mejor dicho, la materia prima, que son importantísimas para lo que significa la producción nacional. Por eso nosotros en el campo podemos producir prácticamente todavía con los mismos precios que antes de la inflación. Y por eso podemos estar haciendo un trabajo de manera tal, claro, con otras medidas que asumió el presidente de la República, atinentes a todo lo que significa combatir la inflación. Todo ello pinta un cuadro de que a pesar de que la inflación nos ha dado duro, en principio éramos el tercer país con mayor inflación en América Latina, ahora somos el número 11 o 12 subimos en América Latina, de manera que estamos en una... Dejando atrás esa estadística mala, si se quiere, del país. Sí, bueno, que como decía, yo creo que la oposición ha tenido cierto éxito porque cuando los pueblos están en los niveles de subdesarrollo, lo más importante para la gente es tener seguro la comida.
Esa es la primera razón de inversión o de gasto, si se puede llamar gasto, lo que usted compra. Yo creo que es una inversión porque es para su salud, es para su alimentación. Pero es evidente que es una preocupación. Entonces, la República Dominicana ciertamente tiene no solamente una vinculación, sino una sociedad, si se quiere. Así como, por ejemplo, la gente tiene sus posiciones con relación a Haití. Haití es el segundo socio. Haití es el segundo socio, pero con Haití la balanza nos es favorable, altamente favorable a nosotros. De manera que ahí estamos frente a dos países, uno que está en nuestra misma frontera. Dos escenarios distintos. Dos escenarios diferentes. Claro, dos escenarios distintos. De manera que coincido con la preocupación de que lo que pase allí, es más, una vez algunos analistas internacionales decían que cuando en los Estados Unidos hay una gripe, aquí debe haber una neumonía. Exacto. Claro. Yo iba a hacer ese mismo símil que cuando estornudan aquí ya tenemos una gripe terrible en Estados Unidos y la verdad es que está atravesando una crisis profunda. Incluso gente que viene dice, bueno, pero allá está más caro que aquí, muchos productos, por decir algunos y sobre todo quizá uno de los más primordiales, la gasolina, en donde está mucho más caro y obviamente pues eso desencadena una serie de alza en muchísimos productos en la canasta familiar aquí en República Dominicana. ¿Qué tan difícil puede ser para la República Dominicana que esto siga pasando en Estados Unidos, que se siga recrudeciendo aún más esta crisis, que se siga profundizando la crisis en Estados Unidos? ¿Cómo repercute aquí en el país? Mira, los Estados Unidos obviamente son una potencia con mucha capacidad para poder enfrentar situaciones como esta. Por ejemplo, para los Estados Unidos, el aumento del precio de los combustibles no deja de ser ganancia, porque produce combustible. Entonces, obviamente ellos, aunque griten, tienen un resultado muy positivo en términos de los ingresos para los Estados Unidos. Es un grito sin llanto. Exactamente, es un grito sin llanto. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, con países como el nuestro? La República Dominicana no tiene petróleo. Al no tener petróleo, todo lo que nosotros consumimos en términos de energía viene de los Estados Unidos o viene de cualquier nación que tenga la producción. Y la gente no se ha detenido a pensar el milagro que ha significado que esta inflación en la República Dominicana se ha sentido, pero no en los niveles en que se ha sentido en otros escenarios y en otro país, porque aquí el presidente tuvo la agudeza, y su equipo, naturalmente, porque el presidente no es solamente él, sino su equipo, tuvo la agudeza de decidir que la parte que tiene que ver con el combustible, que tiene un componente que alguna vez se llega hasta un 40% en términos de lo que se invierte para la producción, porque para la producción se invierte desde que tú haces la importación. Si el combustible está más caro, no importa que el producto esté barato, le añade costo al producto que se importa. Cuando se llega aquí a la República Dominicana, los abonos, los ingredientes que se compran para poder, la materia prima, ¿entiende? Que se compra, aunque allá esté más barata, al llegar aquí tiene la dificultad de que se le añade ese. Entonces, el combustible tiene una repercusión excepcional. Ahora, ¿por qué no nos ha acogotado el combustible? Porque el presidente tomó la medida de que cuando llegara al punto de los $115 el petróleo, entonces se iba a frizar todo lo que significa los precios. Señores, nosotros tenemos una estabilidad de precios en los combustibles que nos estamos dando el lujo de que los precios de los combustibles en la República Dominicana, sin excepción, son más económicos en la República Dominicana que en los Estados Unidos. Es decir, la gasolina es más cara en los Estados Unidos, el gasoil es más cara en los Estados Unidos. ¿Y cómo el milagro de que nosotros importemos de allá y podamos vender más barato aquí de lo que venden ellos allá? Muy sencillo. Una razón de ser muy obvia. O sea, muy sencillo porque hay un gobierno que sabe la incidencia que tiene eso y está dispuesto y ha hecho el sacrificio de alrededor de 22 o 23 mil millones de pesos en lo que va de la crisis, tan solo para tener la estabilidad del precio del combustible.
¿entiendes? De manera que yo creo que los dominicanos tenemos mucha suerte, porque en medio de la pandemia, ahí estuvo el presidente, acogotándola, reduciéndola casi a casi nada, ¿entiendes? En medio de esa pandemia, la República Dominicana crece en 12.3%. En medio de esa pandemia, uno de las fuentes de ingresos más grandes que tiene la República Dominicana, el turismo, Eso es así. está casi rompiendo el récord de lo que fue el récord del 19, cuando estaba en pleno auge el turismo, ¿entiendes? En medio de la pandemia tenemos que la mayor parte de nuestra producción, el 85%, y ahora subió a un 86.5%, de todo lo que se consume en la República Dominicana, se produce en la República Dominicana. Es decir, nosotros somos gente que tenemos que dar gracias a Dios. Tener a Luis Abinader, señores, yo lo puedo decir aquí, es un lujo, es un lujo. Y fíjense las mediciones que se hacen de sus éxitos en términos de su gestión. Entonces, yo creo que frente a las graves dificultades... Quiero, ingeniero, rescatar su comentario, ¿no? Rescatar sobre todo, yo veía antes de anoche una entrevista en CBS, en The Night Show, al que había sido el asesor económico de Barack Obama, el economista Donald Raker. Él decía que dentro de ese proceso que vivió el expresidente estadounidense, hubo momentos de mucho desequilibrio, sobre todo desequilibrio económico, en donde él como asesor decía, yo me llegaba a quedar de manos atadas, o sea, estaba totalmente obnubilado. Pero, ¿qué me salvó? El hecho de compartirle al presidente para que pudiese ejecutarlo los subsidios. Y extrapolaba eso, hacía un ejercicio de mentalis, ¿no? En ese momento, cuando ya casi me iba a dormir, del esfuerzo que precisamente el comentario que usted hace ha hecho el presidente Abinader para subsidiar diversas aristas. El caso, por ejemplo, de los combustibles que usted hace mención, pero igual también la parte agronómica, o sea, la parte agrícola. O sea, es un apoyo. Tasa cero. Por demás, Tasa cero. claro. ¿Qué es lo que significa eso? Es muy sencillo para que los que no manejan el tema lo sepan. Sí, porque es bueno aclarar claro, muchas veces. es muy sencillo, es que sencillamente se invierte menos, porque cuando usted coge un préstamo y tiene que pagar intereses, entonces ese préstamo, cuando usted tiene que pagarlo, aumenta el préstamo. Por ejemplo, usted cogió $1 millón y entonces lo tiene a un 10, a un 12, usted tiene que estar pensando en 1.100.000, mínimamente, un 10% más. Sí. Entonces, cuando se presta tasa cero, se tiene el dinero a cambio de nada. Usted devuelve lo que usted tomó. Y ese es un ingrediente que hace más económica la producción. Así es. Ya antes de finalizar... Por cierto, solamente un comentario, Alex. Sí, por favor. Te felicito. Porque tú hiciste una cita de uno de los más grandes economistas que ha tenido los Estados Unidos, pero además uno de los más grandes presidentes. El que levantó a esa nación en medio de una depresión. Así es. En el año 2008. Y en esa entrevista, igual para que Wendy continúe, hubo un apartado donde usted dentro de la entrevista que hemos tenido acá, fenomenal, ¿no? Y le felicito. Él decía, hay que tener opciones para darle libertad a los adversarios de poder expresarse de manera amplia, ¿no? Y usted hablaba de eso, o sea, de que los adversarios siempre van a tener algo que hablar. De hecho, preocúpate el momento en el que quizás quien te adversa no tenga algún motivo para poder contrarrestar tu accionar. Pero y además ese es su papel. Claro. Ese es su papel. A mí lo que no me gusta de ese papel, porque yo nunca lo he usado, a pesar de ser un dirigente político, distorsionar la verdad. Eso es. Cuando usted, por ejemplo, plantea que la inflación es el producto de un mal manejo de Estado, usted le está hablando mentira al país. No importa que usted haya sido expresidente de la República, usted está mintiendo. Comentarios incoherentes. Y a usted no le luce eso porque tuvo 12 años en el poder. Usted sabe lo que es una presidencia. ¿Cuán preocupante es la incoherencia en la política? Bueno, la incoherencia posiblemente es la virtud que la gente más procura en el político, porque hay la tradición de que el político predica una cosa y hace otra cosa. Sin dudas, totalmente. ¿Usted sabe por qué la dureza de la popularidad de Luis Abinader? Por su coherencia política, que mucha gente había planteado la lucha contra la corrupción muchas veces en el país. De hecho, mi pregunta iba bajo esa. Ahora, ¿quién es el único que ha enderezado el país? En términos del país, venía torcido, pero venía creciendo. Yo no sé lo que dice que no crecía. El país crecía, ¿entiendes? Y iba hacia el progreso, pero torcido. Porque la tajada que se llevaban
algunos de los funcionarios, Claro. parte el alma. ¿Qué hizo Luis Abinader con una sola medida? Luis Abinader le ha ahorrado a la República Dominicana al menos entre 280 mil millones de pesos en tan solo 2 años, que se iban en el escenario de otros gobiernos, se iban a la corrupción. Y creo que entonces ese dinero Por es eso lo la que gente también dice, ¿y cómo que el dinero Da. que recibe menos porque hace Da. sacrificios fiscales, cómo es que el dinero le da? Le da porque ahora hay transparencia total y el que se equivoca ya se ve una consecuencia. Así es, y qué bueno pues poder también concluir, si se quiere, con este comentario a favor de las políticas públicas que se están haciendo de la mano del presidente de la Nación, Luis Abinader. Ya brevemente, señor Hernández, las políticas que se han implementado en el sector agropecuario y las que quizás alguna sugerencia que podría dar, de las que ya se han implementado, ha dicho que caramba, ha tomado el toro por los cuernos desde el día cero. ¿Cuáles son esas sugerencias que podría dar para seguir, obviamente, como país, aunando esfuerzos y que la gente pues pueda tener, sobre todo la canasta básica, a muy buenos precios? Mire que Inespre ha hecho de todo, incluso ayer pues Malabares. y renovó el famoso combo de los 1,000 pesos, por ejemplo, pero ¿tiene alguna sugerencia más que podría pues compartir y dar? Mira, el presidente, hay que decirlo así, y su equipo económico, es un equipo económico visionario, porque cuando se asomó la inflación, el presidente tomó 10 medidas. Y ustedes recuerdan, Wendy y Alex, que por cierto, ustedes son una pareja nueva en términos de innovadora, de traer temas que hay que prepararse porque son temas profundos, interesantes, son temas estratégicos. Sí, concitan la atención. Algunas veces nosotros solamente nos quedamos en lo coyuntural, ¿entiendes? Claro. Pero quiero decirles a ustedes que nosotros tenemos un presidente que le criticaron muchísimo y él dijo, díganme tan solo una de las cosas que yo he propuesto que no esté bien. Y si no saben decirme eso, díganme al menos una propuesta que no esté contenida en las 10 propuestas. Y no fue con ánimo de prepotencia, no, es que fue completo. Fue completo. El paquete de medidas fue completo y el éxito se nota. Porque nunca hemos dicho que vamos a eliminar la inflación. La inflación no se elimina, se atenúa. La inflación se puede bajar un poco, ¿entiendes? Pero todo ello significa sacrificios fiscales. Y no todos los gobiernos están dispuestos a hacer sacrificios fiscales. Pero para el presidente Luis Abinader, la paz del país está por encima de cualquier otra cosa. Y es que esos sacrificios fiscales tienen una componenda económica muy alta. Muy alta. Bueno, hay que agradecerle, ingeniero. La verdad que su comparecencia entre nosotros ha sido de mucha valía y qué gusto, bueno, primero conocerle por demás, entrevistarle por vez primera y saber de esa visión que tiene, muy holística, muy interesante. Yo espero que en la próxima vez tengamos tiempo de hablar del poder seguro. para el pueblo. Ah, buenísimo, claro, que eso también se nos quedó. Eso es una ese asignatura punto. pendiente que vamos a el poder para el agendar. pueblo, búsquelo El en poder Google. para el búsquelo. pueblo. Y bueno, ya usted se puede imaginar por dónde va. Y lo Sí. cierto es que ha Muy sido bien. un gusto pues conversar con el ingeniero Tomás Hernández Alberto a propósito de la crisis que atraviesa los Estados Unidos y cómo repercute en República Dominicana. Las políticas que se están tomando, que se han tomado en República Dominicana en beneficio de todos los dominicanos, porque como bien decía el presidente, yo no soy el presidente del Partido del Partido Revolucionario Moderno, yo soy el presidente de los 10 millones y tantos dominicanos que están en el país. Así que con esta reflexión vamos a una brevísima pausa comercial. Muchísimas gracias. Y al regreso, mucho más aquí en esta mañana. Quédese con nosotros, ya regresamos.